¿no? Para José Francisco Lagos, bueno, ¿no será un boomerang el efecto de la condonación del CAE, esta promesa que se reitera cada vez que hay elecciones, ¿no? Cada vez que hay elecciones el gobierno la reitera, no ha hecho nada, ahora anuncia que en septiembre presentaría un proyecto, plazo que se impone el propio ministro Marcel, ¿no? Quien se había opuesto a la condonación del CAE por no contar con recursos, hoy día dice que va a presentar un proyecto en septiembre. Sí, a mí me parece que puede tener un efecto boomerang porque el presidente Boric ya prometió esta idea y la anunció cuando era candidato presidencial, sabiendo que no se podía cumplir, porque eso no es menor, porque esta promesa tenía muchos depende para ser efectuado y, entre otras cosas, las personas que voluntariamente nombró el presidente Boric en el gobierno no estaban de acuerdo originalmente con esta idea. Entonces hay una promesa incumplida, por tanto volver a reiterar esto simplemente o para tener un efecto electoral o para emplazar a la oposición pareciera apostar a que la ciudadanía no se da cuenta que están tirándole un volador de luces cuando en verdad esto no puede ser aplicado ni ejecutado durante este gobierno por los ritmos parlamentarios y por lo que requeriría de tramitación una política pública como esta que incluye una enorme cantidad de recursos disponibles. Pero también es relevante las señales que se están dando o que provocan este tipo de declaraciones o voladores de luces. Ya vimos cómo cuando ganó el presidente Boric las elecciones empezó a aumentar la morosidad en el pago del crédito con aval del Estado, porque naturalmente se produce una especulación. Hay personas que están especulando, dejando de pagar el crédito porque creen que finalmente el gobierno se los va a condonar. Y de hecho hay algunos estudios jurídicos entre comillas, bastante inescrupulosos diría yo, que la recomendación que hacen a sus clientes, obviamente cobrando una comisión adecuada, es que dejen de pagar, porque saben que una vez que el banco demanda, que es un requisito para que se haga efectivo el aval del Estado, el Estado tiene muy poca herramienta para cobrar y hacer efectivo el cobro de ese crédito. Por tanto, apuestan constantemente a eso. Por tanto, también hay que evaluar cuál va a ser el efecto práctico que genere una señal como este tipo, porque finalmente, si es que el gobierno, como en la ISAPRES también quizá, apuesta a que de facto el sistema sea cada vez más inviable, tenga que decir una solución final como, si vieron, ya esta fórmula no funciona, por tanto hay que modificarla completamente. Pero una última cosa es que a mí me preocupa el rol de Marcel, porque el ministro de Hacienda había dicho que no le gustaba esta idea, ahora la empieza a anunciar, pero las alternativas que sugiere son todas malas. Y él queda en muy mala posición, porque la primera opción es que sea un impuesto para los egresados, con lo cual termina siendo una injusticia para los que pagaron su crédito, no solamente porque no van a recibir ningún beneficio, sino que porque además tendrían que pagar por aquellos que no pagaron. Pero lo segundo es que la otra alternativa sería que parte de este pacto fiscal, parte de esos recursos de la recaudación extra vayan a condonar al CAE. Y el ministro Marcel, cuando habla del pacto fiscal, amenaza, porque es lo que hace, amenaza con otras cosas para usar esos recursos. Amenaza en materia de seguridad, amenaza en materia de salud, en materia de lista de espera, en materia laboral, pero no en pensiones, pero no había nombrado la condonación del CAE. Entonces, finalmente queda en evidencia que habría sido una trampa esta argumentación, lo que obviamente deja muy mal parado al ministro de Hacienda.